¿Cómo estamos, iglesia? Bendecidos, prosperados y con victoria. ¿Pueden tomar asiento? Hoy les voy a hablar de algo que todos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas. Amén. Y algo que Dios me venía inquietando hace un tiempo y cuando uno le abre el corazón a Dios, Dios tiene la posibilidad de hablarnos a nosotros y uno recibir lo que Él nos quiere dar. Amén. Pero siempre, como dice nuestra hermana, con el corazón dispuesto, de la manera correcta, para escuchar la voz de Dios. Muchas veces la voz de Dios habla y nosotros no escuchamos. Muchas veces Dios está hablando a nuestras vidas y nosotros no prestamos atención ni hacemos la voluntad de Dios. Muchas veces Dios permite que el enemigo nos toque. Así como Job, el enemigo lo tocó y le vino una enfermedad. Le vinieron hermanos a hablar mal de Job. Se le murieron sus hijos. Su misma esposa lo maldijo y lo echó a morir. Pero ¿cuántos creen que cuando Dios te tiene agarrado de su mano, cuando está en el huequito de la mano de Dios, el enemigo va a querer entrar en tu vida, pero al final Dios va a tener el control? Amén. Pero ¿por qué pasa esto? Esto pasa es porque muchas veces no levantamos una muralla para protegernos del enemigo. Muchas veces el enemigo entra a nuestra vida de una manera fácil y no tiene filtros, no tiene aquello que no permite que el enemigo entre a nuestras vidas. Y entra muy rápido y sin darnos cuenta. Amén. Y esa es la historia que les voy a contar hoy. Hoy vamos a hablar de Nehemías y cómo el pueblo de Jerusalén levantó una muralla. Levantaron los muros que se habían derribado. Muros que el enemigo había tumbado, pero que Dios tenía el control y le permitió levantar de nuevo. Amén. Cierren sus ojos un momento, vamos a hacer una oración. Padre de poder, en esta noche, mi Dios, pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, mi Dios. Trae revelación de tu palabra. Venimos con el corazón correcto, mi Dios, y con los oídos bien abiertos, bien atentos a tu palabra, a lo que tú nos quieres decir esta noche, mi Dios. Toma el control de este momento, mi Dios, toma el control de mí, mi Dios, y pon palabras solamente que provengan de lo alto por medio de tu Espíritu Santo. Mira que te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Vamos a Nehemías. Nehemías 1:3. Yo le voy a dar esta noche, primero el tema de esta noche se llama Levantando tu muralla. ¿Cómo se llama el tema? Levantando mi muralla. Levantando mi muralla. Y le voy a dar los pasos para cómo reconstruir nuestro muro interno, nuestro muro personal. El primer paso que debemos dar es reconocer que el muro se ha caído. Reconocer que el enemigo ha entrado a nuestras vidas porque la muralla está en el suelo. Porque no la habíamos levantado o la levantamos y permitimos que se cayera. En Nehemías 1:3 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cómo estaban esas murallas? Quemadas, sus puertas quemadas, sus muros derribados. Pero ¿qué sigue diciendo? Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Y hice duelo por algunos días y ayuné, lloré delante de Dios. Primero reconocemos que la muralla se ha caído.
Y luego nos tiene que doler. Nos tiene que doler el habernos separado de Dios. Nos tiene que doler el haber tomado el camino incorrecto. Nos tiene que doler porque, como lo leía nuestra hermana, en el Salmo 51, un espíritu triste, un espíritu quebrantado, un espíritu humillado, Dios nunca desprecia ni lo echa fuera. Es un corazón correcto, un corazón que dice: Señor, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti y necesito de ti. Y sigue diciendo: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración que tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de tus hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y yo y la casa de mi padre hemos pecado. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros reconocemos a Jehová sus misericordias, Él es un Dios que va a tener el oído presto a lo que nosotros le vamos a decir. Amén. Pero debemos ir a Él. El segundo paso que debemos tener en cuenta es que el único que puede ayudarnos a salir, el único que nos puede ayudar a reconstruir esa muralla, es Dios. Amén. ¿Qué dice el 2:4? Me dijo el rey: ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Qué cosas pides? Y entonces oré al Dios de los cielos. El rey le había dicho a Nehemías había encontrado gracia delante del rey. Pero en vez de correr al hombre, a pedirle favor al hombre, Nehemías primero corrió donde Dios. A veces se nos abre una puerta y vamos corriendo donde el hombre, y sin antes orar a Dios. Y dice el 5: y de ahí al rey, si le place el rey, tu siervo, ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Cuando fue Nehemías delante del rey, él ya tenía palabra de Dios. Y lo que Dios le promete a Nehemías, lo va a cumplir, porque Nehemías tenía palabra. Tenía a Dios delante de él. Amén. ¿Y cuántos de acá tenemos palabra de Dios? Amén. Y salió Nehemías a Jerusalén a levantar y a reedificar los muros. Pero ¿qué piensan? ¿Nehemías la tuvo fácil? Pues no. Nehemías no la tuvo fácil. Nehemías encontró resistencia. Pero al final, el que te sostiene cuando encuentras resistencia es la palabra. Amén. Porque dice Nehemías 2:20, dice: y la respuesta que dije, el Dios de los cielos, Él nos prospera, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nehemías estaba siendo atacado. Estaba siendo atacado. ¿Por qué? Porque siempre que tú quieres hacer algo para Dios, el enemigo se va a levantar. Amén. Siempre habrá personas que se levanten en contra tuya, y va a ser levantado en contra de Dios, porque Nehemías iba mandado por Dios. Y el que se levante contra ti está levantándose contra Dios y contra lo que Dios te está mandando a hacer en este día. Amén. Porque dice el 2:17: y le dije, vosotros veis mal que estamos en Jerusalén, que está desierta, sus puertas están consumidas por fuego, y edifiquemos el muro de Jerusalén. Nehemías iba a hacer algo bueno, pero lloró Sanballat, Horonita en el 19, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, e hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo:
¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? La gente te va a despreciar por hacer la voluntad de Dios. La gente te va a despreciar por hacer la voluntad de Dios. Pero la palabra es la que nos va a sostener. La promesa es la que nos va a sostener. Porque cada vez que viene un ataque, el versículo siguiente hay una promesa. Amén. ¿Y cuántos creen que Dios nos ha llamado? Amén. ¿Y cuántos creen que Dios llama a los humildes? Amén. Porque cuando Nehemías le dijo al pueblo, vamos a levantar una muralla, de inmediato los grandes, dice la palabra, no se prestaron a ayudar a la obra del Señor. Eso está en Nehemías 3:5. Dice, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra del Señor. Esta es una iglesia que se va a levantar con poder y autoridad. Amén. Y se han habido llamados grandes, pero Dios está cogiendo a los humildes. Está cogiendo a sus pequeños, los está escogiendo y los está tomando en sus manos para hacer una obra grande. Amén. Es una obra en la cual todos debemos trabajar. Amén. Es una obra en la cual todos tienen una parte por hacer. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Ahora debemos preguntarle a Dios para qué es el llamado y cuál es el propósito. Porque si seguimos leyendo, en el capítulo 3 sigue hablando todos los que trabajaron en esa muralla. Y trabajaron todos, desde el copero, desde el platero, hasta los salmistas, los sacerdotes. Todos trabajaron para la obra del Señor. Amén. Pero Nehemías sigue hablando y nos habla en 2 capítulos de levantamientos. En una nos previene de los enemigos, que es el capítulo 4, y en otra de las maquinaciones que estos tienen. Nos habla de esto es porque aunque había un pueblo dispuesto a hacer la obra de Dios, hay un enemigo que se va a levantar con fuerza en contra de la obra de Dios. Amén. Y vamos a leer el 4, dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio contra los judíos. Cuando la gente sabe que viene para casa de Dios y puerta del cielo, se enojan, se enfurecen, porque sabe que vienes a adorar al Cristo, al Dios Todopoderoso. Y comienzan a levantar y se burlan de ti, levantar calumnias. El 3 dice, y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subieran una zorra, lo derribará. Se unen y se confabulan para ir en contra tuya, porque el espíritu de Sanballat los une para ir en contra tuya. Y comienzan a levantar esas calumnias. Pero hoy estamos levantando no un muro que se va a caer con cualquier cosa, con cualquier calumnia, con cualquier murmuración. Estamos levantando un muro que no se va a caer. Y dice el 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando nosotros nos ataca y cuando se cae esa muralla en nuestra vida, lo primero que el enemigo tumba es el gozo, la alegría de venir a la iglesia, el amor de alabar a Dios, el gozo. Pero Jesús te devuelve el gozo. Amén. Y te devuelve el gozo no para malgastarlo, sino para trabajar en su obra. Amén.
Y aunque trabajaban, seguían conspirando porque ellos no se cansaban. Y dice el 8, conspiraban todos todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Esos ataques no son en juego, es para hacernos daño. Esos ataques no es de mentira, es para hacernos daño. Pero les dije al principio que cada vez que hay un ataque, hay promesa. Y dice el 14, después miré y me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Cada vez que hay un ataque, Dios está peleando por ti. Amén. Y no debemos de parar, porque nos dice que con una mano trabajaban la obra y con la otra tenían la espada. La espada es la palabra de Dios. Amén. Con la boca predicaban la palabra de Dios, pero con esa misma boca peleaban su promesa. Amén. Y dice el 20, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reúnelos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por vosotros. Reúne la voz de la trompeta. La voz de la trompeta suena en este lugar cuando se escuchan las alabanzas. Y aquí nos reunimos para que Dios pelee por nosotros allá afuera. Amén. Amén, porque Dios está peleando por nosotros allá afuera. Y nosotros hacemos las cosas de Dios. Amén. Pero las maquinaciones no acaban. No se cansaban. Y desde el 6, el 6:2, Zambalá y Gesén enviaron a decirme, ven y reunamos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos pensando hacerme mal. Cuando te llaman a hacerte invitaciones que no debes aceptar, porque donde te tienen que invitar es a la casa de Dios. No invitarte por ahí a comer, porque ahí te van a hacer mal. Amén. Pero es la respuesta que dijo Nehemías, una respuesta de sabios. Dice, y les envié este mensaje diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Yo estoy ocupado levantando la casa de Dios, mi puerta del cielo. Yo no estoy ocupado para hacer chisme, para hacer murmuración. Yo estoy trabajando para esta obra. Amén. Y dice el 6, en el cual estaba escrito, han oído entre las naciones. Y Gasmule dice, que tú y los judíos pensaban revelarse, ellos pensaban que se iban a revelar, y que edificaste tu muro con la mira que según estas palabras de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey de Judá, y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven, por lo tanto, y consultemos juntos. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Estaban levantando calumnias. ¿Por qué? Porque cuando tú te levantas a hacer las cosas de Dios, comienzan a decir, pero es que tú ahora te crees gran cosa, es que tú ahora te crees espiritual. Y nosotros muchas veces nunca hemos dicho nada de eso. Pero el enemigo lo dice, porque dice el 8, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrantaban diciendo que se debilitarán las manos de ellos en la obra y que no se terminará. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de murmuración, eso es lo que va a hablar mentira. Eso es lo que está lleno tu corazón de mentira, va a hablar tu boca mentira.
Entonces debemos pedirle a Dios que limpie nuestro corazón si hay mentira. Porque Nehemías no decía nada de eso, pero el enemigo sí. Y seguían, y seguían, y seguían los ataques. Por un lado o por otro. Esos eran los ataques de afuera. Personas del mundo, que no eran del pueblo de Dios. Pero ahora vamos a ver ataques que venían dentro del pueblo. Y dice: vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque viene para matarte. Si esta noche vendrán a matarme. Entonces le dije: un hombre como yo ha de huir, un hijo de Dios ha de huir, un cristiano de casa de Dios y puerta del cielo ha de huir. Y quien fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. Esto no es escondite. De aquí nosotros vamos a salir a predicar la palabra de Dios. Amén. No para escondernos del mundo, sino para conquistar a un mundo. Y dice: no entraré, porque él no estaba entrando a ese templo por las razones correctas, para alabar a Dios, sino para esconderse de un mundo que lo perseguía, de un mundo que supuestamente lo perseguía. Pero que dice: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Mismos hermanos, un hermano de su propia iglesia se había dejado sobornar por ese espíritu de Sanballat. Por eso nosotros debemos pedirle revelación del Espíritu Santo. Porque cuando dice: entendí que Dios, ¿quién creen que lo hizo entender? El Espíritu Santo. Amén. Pero les dije al principio: cuando hay ataque, hay promesa. Amén. Amén. ¿Y qué dice el 15? Fue terminado pues el muro. El muro se terminó. El muro se completó. La obra llegó a ser culminada. Y cuando tu muro se levante, y cuando tu muralla sea firme, y cuando tú te levantes, entonces viene la promesa que viene el 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. Esta obra está hecha por Dios, no por hombre. Y se va a cumplir, porque Dios lo ha prometido. Y tu obra que tienes, que Dios ya te prometió, se va a cumplir en tu vida. Lo que ya Dios tiene estipulado para ti, se va a cumplir. Y cuando eso lo hagan, los enemigos van a caer a tus pies, porque todo el que conspire contra ti lo hará sin Dios, y delante de ti caerá. Porque pensamiento de bien tengo para ti, no de mal, te dice Dios. Pensamiento de bienestar. Eso es lo que Dios quiere para ti. Y al principio de todo esto, la ciudad estaba vacía. Dice el 7:4, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Les recuerda, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Así estaba la casa de Dios en ese momento. Esto es una obra grande, es una obra espaciosa, porque nuestro Dios es inmenso, pero había poco pueblo, pero era por poco tiempo. Porque les dije, cada vez que hay un ataque, viene una promesa. Y después dice, los que volvieron con Zorobabel. Después Dios llenó su ciudad, llenó su casa, llenó la casa de Dios.
Y dice el 5, y entonces puso Dios en mi corazón que reuniese nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según las genealogías. Y comenzó Dios a llamar a su pueblo y comenzó a llenar a sus escogidos y los puso y los sembró en casa de Dios. Amén. Y Dios quiere hacerte entender eso hoy. Dios quiere que recuerde que tú eres su pueblo, que tú eres su escogido, que debemos levantar una muralla, porque la gloria postrera es mejor que la primera. Cuando escuchaba y leía preparaba esta prédica, me acordaba mucho de Job. Dios permitió que el enemigo tocara a Job. Job perdió todo. Se le murieron sus hijos, perdió su ganado, perdieron sus tierras, perdió su riqueza, perdió todo. Pero Dios lo permitió por un tiempo, por un momento. Pero al final Dios tenía todo bajo control. Al final fue un proceso para que Dios pudiera ver a Dios a los ojos. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Nosotros a veces pasamos por una dificultad y creemos que Dios no está ahí, que el enemigo va a ganar, pero no va a ganar. Pensamos que la prueba es mayor, pero la vamos a superar. Pero en ese proceso debemos tener los ojos puestos en Dios, para que Él haga el propósito que tiene en nuestras vidas. Que la muralla se levante y sea una muralla firme, aunque vengan ataques de afuera o de adentro, yo mis ojos los tengo puestos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé la fuerza necesaria para levantar esas murallas, que nos dé la fuerza necesaria para levantar ese muro fortificado, doblemente fortificado, porque va a ser doble muro. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.